Bueno, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien ahí en sus casitas, encerrados, bien guardaditos y no siendo unos covidiotas. En esta ocasión estoy con mi amigo Víctor. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Espero que también estés bien. Y algo que mencionaste sobre los covidiotas, yo creo que es importante también decir que la banda no debería ser covidiota, pero tampoco debería de ser de esos sataniza covidiotas Ajá. y que después de un ratito, ¡pum!, ya se están yendo a con sus amigos o a la fiesta o a la reunión porque qué pedo con esa doble moral, ¿no? ¿Qué onda Sí, ahí? Mal, mal, mal. muy mal. Ya sabemos de unos cuantos. Sí, nos hemos encontrado por ahí unos que no, primero, nos hagan, ¿qué les pasa? No están viendo sus fiestas, no pueden aguantar sin tomar o no sé, y de repente, ¡pum!, ya están aquí, ya están allá, pero no es de lo que vamos a hablar, no es de lo que vamos a hablar. Sí, no vamos a juzgar esta En esta vez. ocasión, como las pláticas, ¿no? Pero cada quien. Pero cada Pero pues quien. cada quien, ¿no? O quiénes somos nosotros para juzgar. Sí, Estamos tirando todo, super mal plan, y de repente, pero cada quien. esta vez, gente, vamos a hablar sobre el proyecto o no proyecto que vamos a empezar. En este caso es el podcast. ¿Deberíamos o no hacer un podcast? Eso vamos a platicar este primer Capítulo. episodio o este primera parte de este proyecto que puede ser que no pase. Claro. Dependiendo de lo que vayamos a llegar en esta plática. Y tenemos ya una respuesta o no. Y por eso estamos haciendo esto. ¿Deberíamos o no hacer un podcast, Fern? ¿Qué piensas? Pues, sinceramente, este proyecto ya lo hemos pensado, ya lo hemos pensado hace mucho tiempo, pero obviamente hay inseguridades sobre lo que tenemos pensado. Y lo más importante es, pues si tenemos algo que decir, ¿no? O sea, en realidad tenemos algo que decir o nada más tenemos ganas de hablar. Es muy importante hacer esa diferencia, porque si no, o sea, ¿qué podemos decir ahorita? Y aparte también hay temas que son muy importantes para nosotros, que queremos transmitir. Sí, estoy muy de acuerdo porque es la diferencia que me comentabas hace ratito, ¿no? La diferencia entre tener algo que decir, algo realmente importante, algo que haga una diferencia, algo que haga que alguien se pregunte algo o nosotros mismos nos preguntemos algo sobre, no sé, nuestro comportamiento, o a lo mejor nuestra situación, cómo nos sentimos, si tenemos alguna relación. Básicamente yo creo que y estarás de acuerdo conmigo, que vamos a estar hablando mucho sobre ese tema, ¿no? Esas cuestiones que son, sí, personales, pero que se pueden platicar porque a todos nos pasa, ¿no? Sí, O sea, claro. no vamos a meternos en la intimidad de la gente, a pesar de que vamos a tocar temas profundos, que son y le corresponden a cada persona. Claro, porque ahorita estamos en una etapa de nuestra vida en el que quizá no nos importen muchas cosas, no sé, la rebeldía o no queremos saber de muchas cosas, pero es una realidad que nos está pegando y nos está invadiendo. Yo creo que sobre esto, y para darle inicio al tema, es qué diferencia hay entre a lo mejor nosotros y todos los demás que están haciendo podcast, ¿no? Porque es algo que se ve muchísimo ahorita. Sí, Es como ahorita hay de un mar de todos ya contenido. están iniciando su podcast, todos tienen ganas. Y está bien, ¿no? O sea, yo no juzgo, o sea, en ningún momento estoy como de, ya todos se están subiendo al tren, ¿no? Ajá. Pero digo, yo creo que sí hay una variedad en los temas en los que se abordan y también hay cierto análisis, un poco de reflexión sobre lo que se habla y no nada más hablar por hablar, como bien lo mencionabas, Claro. pues tiene muchísimo más sentido, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, por nuestra parte, al iniciar este podcast, creo que hay muchos temas que no escuchamos constantemente Mm, y queremos ser los que nosotros hablemos de ese tema, sí, ¿sí me entiendes? Para profundizar más y como queremos que, más bien queremos escuchar. Entonces,
pues sí es importante como tener una iniciativa y hablar de estos temas primero. Sí, yo creo que es súper importante marcar que nosotros no vamos a, o no pretendemos como que romper los charts de los podcasts, ¿no? Así como Ajá, de, no, no queremos ser el podcast número uno en México o en un área local o para nada, ¿no? O sea, yo creo que más bien nosotros lo que queremos es, porque lo hemos notado, llevar este tipo de pláticas a nuestros amigos, a nuestras a nuestro personas, círculo a nuestro círculo, porque sobre todo yo creo que nosotros, desde el tiempo en el que hemos hablado así de, no sé, de güey, un montón de cosas. sí, de varias cosas como por ejemplo, ¿qué puede ser? A lo mejor la relación que puedes tener con una persona, una relación de amigo, una relación de pareja, o con tu propia familia, ¿no? Que muchas veces hay problemas ahí, Claro, o sobre tu situación, ¿no? De qué vas a hacer de tu vida y todas esas ondas que todos nos hemos preguntado. O sea, no hay alguien que no se haya preguntado, pero la forma en la que se abordan ese tipo de cuestiones son muy importantes y hay que darles la seriedad que se merecen porque muchas veces solamente se deja llevar la gente. claro. Solamente nos dejamos llevar por situaciones que están ahí, como puede ser que alguien nos diga, ah, estudia esto porque, no sé, vas a ganar bien, Como que ¿no? se abarcan muy superficialmente, ¿no? Sí, es algo que no se detiene a reflexionar lo suficiente. Claro, y Y esas lo son que decisiones, pretendemos es eso. sí. Y te digo, en el círculo, ¿no? En, en los lugares cercanos a nosotros hablando de personas. Ujú. No pretendemos irnos así loco de una audiencia de 10,000, ¿no? Sí, acá O gigantesca. tanta gente. Más bien es simplemente las conversaciones que nosotros tenemos desde hace un tiempo, que hemos visto que no mucha gente las tiene. Sí, claro. No sé si te ha pasado Sí, que de repente alguien te dice, es que casi no hablo de esto con nadie, ¿no? O nunca había hablado de esto con alguien. Y no había pensado en eso. ¿Te ha pasado? sí, sí. Bueno, más bien, no como, a lo mejor no tanto como tú, pero sí he tenido muchas ganas de hablar de muchas cosas muy Mm. que están presentes en nuestra vida, pero sinceramente y no es por juzgar, Como que no se pero prestan, ¿no? no se Muchas presta la veces, gente sí. o pues, no tiene el mismo punto de vista, que no es necesario, No es necesario para nada. pero La sí se apertura, necesita ¿no? ver una como sintonía, ¿sabes? Sí, la disposición de hablar sobre Ujú, el tema, ¿no? Porque muchas veces es como de, pues, no quiero pensar en eso, ¿no? Porque a lo claro, mejor puedes llegar a algo así como de, no manches, no había pensado en esto. sí. Y está duro, ¿no? Es Y como es que, de, ¿sabes qué? ¿qué onda? Como mucha gente no lo tiene presente, no investigamos más y a lo mejor y no hay mucho que decir al respecto, ¿sí me Sí, entiendes? Pero de que no haya mucho que decir a investigar, sí es un gran paso, ¿sí me entiendes? Entonces lo que nosotros tenemos pensado en este podcast es como plantear esos temas y esos temas de conversación que sí se deben tener para tener más apertura con la gente y más conversaciones, más tratar de profundidad, aportar en lo que, claro, en la medida que podamos, esa reflexión o ese pensamiento sobre ese tipo de cuestiones, ¿no? y no llegar a la Ser superficialidad. sí, sí, Ajá. no solamente ir por la vida siendo superficiales porque es algo que muchas veces pasa, ¿no? Sí, Muchas claro. veces pasa, no nos detenemos a pensar las cosas pasan muy rápido, ¿no? Vivimos la vida muy rápido o vivimos la vida bombardeados de tantas cosas que no nos ponemos a A pensar, reflexionar ¿no? sobre ciertas cosas. Pero sobre esto que ya hemos estado hablando, ¿no? Lo que ya Ajá. mencionamos hasta ahorita, que es algo relativamente para nuevo, que diga, para nosotros es algo relativamente nuevo también. Ujú. O sea, llevamos muy poco tiempo pensando y hablando Pensándolo. sobre esto. Claro. Pero ya hemos mencionado algunos puntos. Sí. ¿Deberíamos o no hacer el podcast? Yo digo que sí. Bueno, pues este es el primer capítulo. ¿Sí? ¿Va a salir? Ajá, No no sabemos. sabemos. La cosa es tener la disposición de seguir con este proyecto
Y yo digo que sí es importante. Sí deberíamos. Sí, sí deberíamos. Porque también, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Con qué Échale. autoridad nosotros hacemos esto? O sea, ¿con qué... La intención, pues, es esa, ¿no? Ujú. Ya la hemos mencionado. Es algo que nos gusta, es algo que nos gustaría sugerir a la gente que nos rodea, es algo que nos gustaría em, implementar. Ah, Pero, ¿con qué autoridad? O sea, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros así, mediante el podcast? pues está medio complicado, ¿no? Está Está complicado complicado. porque al menos estarás de acuerdo conmigo y si Ah, no, me dices. No es con ninguna autoridad. O sea, nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre lo que estamos hablando. La verdad no somos expertos. Vamos a tratar de abordar temas que son difíciles. Son difíciles porque pues nadie te dice cómo es la vida, ¿no? Nadie claro. te dice tienes que ser así Ujú. o tienes que hacer esto exactamente para que pues tengas una buena vida, ¿no? Pero, Muchas veces si tú haces ese tipo de cosas, el resultado no va a ser el que tú pensabas. Y que alguien venga y te diga cómo vivir tu vida, o qué hacer ante tal situación, o cómo relacionarte con tal persona, o cómo hacer todo esto, pues puede no ser una buena influencia, o puede no tener un gran impacto. la suficiente, ¿cómo llamarlo? Am, reflexión. Ujú. Esa persona que te diga, ah, sí, es que se trata sobre esto, ¿no? Sí. Las relaciones se tratan de esto. Pero Se sí. trata de ser así, 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 así. Y esa persona, ¿con qué autoridad lo dice, no? Ajá, sí. Sí, Nosotros lo en he ningún puesto a pensar. momento planeamos ser autoridad de decir nada. Solamente queremos aquí dejar unas dudas en sus Ajá, cabezas, si es que se puede. A lo claro. mejor son dudas que ya resolvieron, ¿no? Y estaría Quizá chido también que nos la intercambiar, compartieran. exacto. Y es eso, ninguna autoridad, ninguna... Nada más plantearlo. Exacto, nada más Dejarlo platicarlo ahí, y que cada quien lo lo tome, profundice y lo toque como quiera manejarlo, ¿no? lo tome o lo deje. Tratando nosotros también de dirigirlo por una buena línea, ¿no? Ujú. No nada más dejar la bomba, ¿no? Digámoslo Sí, así. claro. No nada más tirar la pregunta y que se hagan bolas, ¿no? Ajá. Tratar también de apoyar en la medida que podamos, como digo, sin ninguna autoridad. Pues tener conversación. Sí, Vaya. O exacto. sea, siempre tener intercambio de ideas. Y te apuesto que mucha gente sí. O sea, bueno, no mucha, sino sí hay alguna gente que sí se plantea varias cosas, Sí. pero no llega a más. No, y es que sabes que todos se la plantean. Sí. O sea, es definitivo, definitivo. Nosotros no somos, no sé, los filósofos no son los únicos que se plantearon esas preguntas. Ujú. Definitivamente todos se las plantean. Todos. Eso es lo que yo decía. Nos gustaría, en la medida de que nos sea posible, dirigirlo por una línea en la que sea productivo, ¿no? O que Claro. sea algo que cause un bien, Ujú. que sea algo chido, digámoslo así. Y no decir, híjole, es que sabes qué, esta pinche pregunta que me hice está difícil, no sé qué onda, Ujú. y voy a dejar de pensar en eso, voy a ir a hacerme menso un ratito Y y ya. se te olvida y Sí. ahí quedó, ¿no? Sí, no, para nada. Lo que pues, sí está pensado en este podcast es como generar una, pues no sé si llamarlo como comunidad o algo parecido, La pero comunidad ya está. sí, ¿Estás de acuerdo? Porque estamos hablando de nuestro círculo. sí, O sea, ya tenemos a nuestros amigos y lo único que vamos a hacer es, a lo mejor, empezar esa nuevas relación. conversaciones, ¿no? Exactamente, esa nueva conversación. Ese nuevo tema del que a lo mejor no hemos hablado en mucho tiempo o nunca hemos hablado. Claro, Y que claramente los dos nos hemos cuestionado, o sea, las dos partes, ¿no? Tanto nosotros como ellos, claro que hemos pensado en esto y no hemos compartido nuestros puntos de vista sobre eso, nuestras no reflexiones. quedarse entre nosotros dos, ¿no? Sí, no nada más que se quedara entre tú y yo, Ujú. porque también hemos venido hablando ya un ratito, no mucho, pero un rato, Ajá. y pues aburre, ¿no? Nada más hablarlo con una persona, Sí, porque es como de ya más o menos sé qué puede pensar Fer sobre este tema, ah, pero vienes con alguien más y pum, buscar algo súper diferente. otro tipo de argumento, Exacto. otro punto de vista, que de eso se trata, ¿no? O sea,
diferentes conversaciones se puede llegar a una idea superior y de ahí plantearse más preguntas, ¿no? Sí, exactamente. Yo pienso que sí, tú piensas que no, pero nos ponemos de acuerdo Y de y ahí a lo mejor construimos, sale exacto, algo. algo más chido para ambas partes. Ujú. Que a lo mejor al inicio estaban peleadas las ideas, no nosotros. Ajá, No nos claro. peleemos, gente. Es muy Por importante. favor. Sí, sí, sí. Esa apertura, eso es un tema. Eso es un tema, güey. ¿Hasta qué? ¿Cuál es la línea? ¿Hasta dónde se marca? ¿En dónde dices, sabes qué? Esta diferencia de pensamiento la tolero y esta no. Llegamos a Pues la paradoja de la tolerancia. ¿La has escuchado? sí, no, La paradoja de la tolerancia, ¿no? no lo he escuchado. Es que lo único que debes. Los tolerantes, lo único que deben de intolerar, o sea, Ajá, lo único que no deben de permitir es a los intolerantes. ok. O sea, los tolerantes, lo Ajá, único que no pueden permitir es a los tolerantes. O sea, no sé si me estoy explicando. creo que sí. Digo, está la paradoja clara, ¿no? Porque los tolerantes, pues, soportan muchas cosas, ¿no? Ajá, Las aguantan, las entienden, las escuchan. Pero resulta que cuando llegan a los intolerantes, para nada, tienen que romper con su tolerancia. ¿Por qué? ¿Por qué crees? pues no sé, yo tengo ahí un comentario de que siempre, bueno, no, quizá no siempre, pero como que en el conflicto siempre se genera más, Ok, o sea, otros tipos sí, de opinión y el cambio. O tienes sea, razón. sí, en el conflicto se genera el cambio. ¿Sí me Estoy, entiendes? estoy muy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero, por ejemplo, Quizá no aquí sea cierto, no sé, no me ha tocado así vivirlo al 100, pero generalmente pasa eso, ¿no? voy a tratar de ejemplificarlo para ver si queda más claro. A ver, A a lo ver. mejor con mi explicación no fue suficiente. Em, Tal vez no me expliqué bien. Tienes que. No tienes que ser permisivo, no tienes que permitir a los intolerantes, porque los intolerantes no tienen la apertura que tú tienes como tolerante, Ok, suponiendo que seas tolerante, ¿me entiendes? Entonces, es como si un dictador sale de una democracia, ¿sabes? ajá, O sea, la democracia se supone que es buscar, ¿no? La mejor opción entre diferentes posibilidades ajá, y lo que más nos convenga. Pero si llega un dictador, ya no va a haber democracia y solamente se va a hacer lo que él diga. Entonces los intolerantes van a venir a imponer su voluntad sobre todos los demás y no van a permitir nada nada más. más. Por otro lado, los tolerantes van a escuchar las cosas, van a poner en perspectiva las opiniones y toda esta cuestión, ¿no? Pero si permiten a un intolerante, los intolerantes, si llegan a cierto nivel de poder o de influencia, ¿qué va a pasar? Van a suprimir todo lo demás. Claro. Es por eso que se plantea esta paradoja. No sé si tiene sentido para ti, ¿cómo ves? Está un poquito complicado de como de organizarlo en mi mente. Sería como ahondarlo un poquito más, pues ya por mi parte, en otra ocasión. Pero sí, o sea, sí está un poco, o sea, sí está interesante, vaya. Sí, es algo que a principio parece contradictorio, ¿no? Es como de, Ajá, ¿toleras? Sí, pero pero lo hasta único qué que no punto, vas a ¿no? tolerar es a los intolerantes. Ajá, Entonces estamos hablando de sí, no, sí, no. Sí, sí, pero no. ajá. Pensé que podría explicarlo mejor con este ejemplo, pero a lo mejor sí es ahí detenerse a pensarlo un poquito más, ¿no? Sí, vale la pena pensarlo un poquito más, Lo que ¿no? hemos visto recientemente, este tema de no pienses como yo, pum, adiós, Sí. lo que sea, pero mejor lo hablamos en otro momento. Sí, vale la pena investigar un poquito más y Sí, pensarlo más porque tiene muchas implicaciones. sí, o sea, yo lo que te puedo decir ahorita son como opiniones, pero muy superficiales y muy vagas Sí, y, o sea, merece la pena que al- pensarlo más a detalle, ¿sí me entiendes? sí, y que al final tampoco vamos a llegar a algo súper concreto, no vamos a resolverlo nosotros, Sí, ¿estás de no. acuerdo? Porque pues es algo difícil Y que ya y lleva mucho tiempo, lo ¿no? único que vamos a tratar de hacer es dirigirnos por una línea en la que la apertura y el beneficio sean lo que predomine, ¿no? Esa parte de abrirse a más puntos de vista y que lo que se concluya sea algo benéfico para todos, ¿no? Claro, y es muy importante tener en cuenta separar las ideas de las personas, ¿no? Que eso casi no se ve
O sea, Ese es no, otro tema. O sí, sea, bueno, más bien, no sé si sea el mismo tema o no. Yo creo que va por ahí. O sea, es muy parecido. Tiene sus implicaciones en lo que estábamos sí, diciendo. Pero es difícil. sí, es Es muy muy difícil. difícil. ¿Por qué separarías, para empezar, la idea de una persona? ¿Por qué lo harías? Se supone que esa idea, pues, es resultado del pensamiento de esa persona. Y al Mm, final, ¿de dónde surgió, no? pues te voy a plantear la pregunta de, ¿tus ideas son tuyas? Definitivamente no. Ah, pues está. Entonces, No hay nada. No hay nada nuevo. ¿por qué alguien tendría que, como aferrarse a sus ideas y tú decir, ah, no, pues, Esa persona la ignoro completamente o ajá, para mí sus ideas no valen nada, ni ella ni la persona. sí, claro. O sea, sí hay una dificultad, pero sin embargo, sí hay que aprender a diferenciar, ¿no? Sí, sí, yo creo que es muy importante que se hagan esas distinciones. Pero esto es, debemos saber, ¿deberíamos o no deberíamos hacer el podcast? Pues, Ya hemos dado razones ajá, de por qué sí deberíamos, de cuál es nuestra intención, pero ¿crees que sean suficientes? pues te voy a platicar. Yo tengo una postura. Dime, dime. En parte sí, En parte sí porque, que ajá, en parte sí deberíamos de deberíamos, hacer un ok. podcast porque nosotros tenemos la iniciativa, tenemos varias ideas que podrían generar impacto, no sé si profundo, pero sí como generar ahí algunas dudas o no sé. Em, por esa parte sí se debería de hacer un podcast. Ok. Y por otro, o sea, como decías antes, ¿con qué autoridad lo decimos? Si no tenemos tanta preparación Mm, para, para hablar de ciertos temas, ¿sí me entiendes? sí. O sea, sí podemos leer unas cuantas cosas, pero nos podemos acercar a una idea de lo que queremos decir. No sé cómo ves tú. Sí, yo creo que tienes razón, pero al final yo creo que es algo que nos preguntamos o vamos nosotros a tratar de hablar de cosas que todos nos hemos preguntado. O sea, es muy difícil que tú y yo hayamos llegado a una pregunta fundamental, existencial, filosófica, que alguien más no haya llegado, que alguien más no se haya hecho, porque pues ni tú ni yo somos especiales, ¿no? Claro. Estamos súper conscientes de eso. Entonces todos nos las hemos hecho y yo sé que no hay mucha autoridad, pero yo creo que es importante que abordemos desde el mejor punto de vista que podamos o con la mejor intención que podamos, abordemos estas cuestiones que son significativas para nuestra vida. O sea, cuando nos hacemos una pregunta importante y creemos que la resolvemos o intentamos responderla, en eso vamos a basar muchas de nuestras formas de ver la vida, muchas de nuestras acciones también van a ser basadas en eso. Entonces yo creo que sí, que estoy de acuerdo contigo en el que sí es buena idea. Yo creo que no deberíamos hacerlo. O sea, no deberíamos, ¿No? pero yo creo que tenemos una intención que puede ser justificada, digamos así, y que queremos hacerlo, entonces hay que hacerlo, ¿no? Pues sí, Tampoco es como voy a venir a hacer un podcast de un tema solamente hasta que sea experto en el tema porque nunca vamos a ser expertos en nunca ningún vamos a tema. ser expertos. Eso es algo Claro. que hay que confrontar. Afrontar. No, Sí, perdón, afrontar. afrontar. Pues sí, o sea, sí, nunca vamos a llegar a ser expertos, pero sí podemos ir generando una opinión Sí, o un argumento válido que se acerque pues a la verdad, ¿no? O bueno, que intentarlo. intentarlo, claro. Va a ser un esfuerzo muy modesto. Hay que dejarlo muy claro, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna intención magnífica ni intelectual superior ni nada de eso, ¿no? O No, sea, para es algo nada. súper sencillo y, y hay que mencionarlo porque, pues, no queremos que haya malos entendidos ni mucho menos, ¿no? Solamente va a ser interacción de el tipo que nos gusta, ¿no? Digamos, reflexiva, Ajá, poner entre comillas profunda, hemos dicho muchas veces profundo y sí que tan profundo. sí. Sí, sí, sí va a ser profundo, la verdad. O Pues sea, esperemos que sí. sí, sí, yo creo que sí, no, no va a ser algo que digas,
güey, profundo y están hablando de Iron Maiden y de la música que me gusta. Ajá, sí. O de este DJ, ¿no? Sí, ¿No sí, sabes? sí. No, no, güey. No van a hacer esas cosas. Vamos a intentarlo con temas serios Y que y están en nuestra que vida impactan. diaria, ¿no? Exactamente, que impactan. Eso es algo que yo creo que hay que mencionar, ¿no? Debido A a ver. hechos recientes, no vaya a ser que por ahí banda piense que vamos a estar hablando de cosas que no tienen ningún sentido y que no van a llegar a nada. Ciertamente no vamos a llegar a mucho, No. pero claro que tienen sentido. O sea, vamos a intentar em, nosotros compartir nuestro punto de vista. Si es que ustedes ya están inmersos en un tema que abordemos, estaría chido para contrastar ideas, ¿no? Sí, claro. Que ustedes puedan escuchar lo que nosotros pensamos y que ustedes nos hagan llegar lo que ustedes piensan también estaría cool para que nosotros no solamente estemos hablando entre tú y yo. Ahí mándennos sus Y propuestas, todo lo que tengan que decir también ustedes, porque no solo nosotros. O sea, seguramente hay alguien allá afuera de nuestro círculo que tiene algo que decir. Igual y como nosotros, ¿no? O sea, o superficial o que quiere llegar a la profundidad de ese tema, ¿sí me sí, entiendes? sin ninguna expertise, ¿no? O sea, no con autoridad, sin ninguna autoridad, igual que nosotros. Pero yo no sé, yo tampoco creo que seamos superficial, ¿sabes? O sea, no creo Esperemos que... que no. Esperemos no caer en la superficialidad. Esperemos que no. Sí, tampoco vamos a ser absolutos en decir, este podcast es así. Sí, sí, Solamente sí. van a encontrar esto aquí. No, tampoco porque estamos hablando de escuchar otras posturas, ¿no? Sí, claro. Y tener apertura también. Y no queremos cerrar ese tipo de... Cerrarnos a situaciones específicas Sí, y no salir de ahí, para nada. sí, también pues, investigar más sobre un buen de temas, ¿no? Esto va a ser un Porque ejercicio súper chido para nosotros, la sí, neta. Yo te lo y dije. para todos los que nos escuchen, porque También, también. es una prueba mental. Exactamente. Y a nosotros, por nuestra cuenta, platicando de lo que sea, de nuestros debrayes, pues muchas veces hemos redundado en cosas. Sí, Y muchas veces se nos llegamos a lo olvidan mismo. cosas en las que ya habíamos pensado y a lo mejor hasta cierto punto ya habíamos resuelto. Y dijimos, ¿no sabes qué? Eso es lo más chido. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo que eso es lo ideal, ¿no? Al Sí, menos una de las mejores opciones. En medida de nuestras posibilidades. Pero después de un tiempo se te olvida, güey. Y estás sí, haciendo otra cosa que dices, no manches, esto ya lo había pensado, yo lo había reflexionado, ya había encontrado una buena manera. Y ahorita, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo mal. sí, Y yo creo que es sí, sí me ha algo pasado. que es un buen ejercicio. Para nosotros también va a ser Para no quitar el dedo profundizar, del renglón, ¿no? profundizar y abordar temas que tenemos intención de abordar, Sí, pero que no hemos hecho por una u otra cosa, ¿no? Porque estamos ocupados, como tú, Fer, una persona muy ocupada, o porque yo me estoy haciendo menso, o por lo que sea, ¿no? Entonces, también vamos a poder interactuar o poner sobre la mesa las ideas, tanto tuyas como mías, y es abrir también un canal con nuestro círculo. Yo siento que esto también es una forma de comunicarnos con nuestros amigos, sí, que les interesen estos temas y que digan, ¿sabes qué, güey? Pues estaría chido que platicáramos de eso. O ¿sabes qué? Esta idea que dijiste me latió. O ¿sabes qué? De esta idea que hablaste estás mal, ¿no? ujú. Claro que es difícil decirlo en este tipo de temas. Tú estás mal, tú estás bien. Sí, no, no, es muy difícil llegar a Pero una, se puede llegar a algo. Se pueden contrastar ideas y ponernos de acuerdo. saber qué pasa. Y todo chido. Sí, ¿Cómo ves, Fer? no, Entonces, pues está chido. sí, se va a hacer, se va a hacer. Va a Sí, sí se salir va a este hacer. podcast, sí va a salir. Sí va a salir, no sé. ¿Cómo lo Dejen vamos a manejar? que si es que se sube, Se va a subir. que nuestros compañeros nos digan si quieren más, que nos manden sus ideas también para incluirlos, porque pues de eso se trata, de tener más puntos de vista, más temas, más opiniones, Invitados. invitados en un futuro. Y ojalá sí también tengamos el compromiso El y compromiso. Es otra no la parte. flojera. Es, O sea, es como una forma de darle algún tipo de formalidad a este tipo de sí, conversaciones. Porque no las vamos a hablar solamente desde la ambigüedad ya. No ya hasta no. lo que sabemos, ¿no? Porque Ya va a vamos tener a un, querer comunicar una idea a nuestros amigos, a nuestro círculo, y no vamos a hablar por hablar, o sea, ya va a tener un tipo de estructura, va a ¿no? tener algo detrás, va a tener un fundamento, no importa si muy grande
o muy pequeño, pero va a tener un fundamento que va a ser válido. Sí, No vamos a empezar a hablar nosotros de temas complejos, de los que no sabemos nada, y empezar a decir, pues yo creo esto y yo creo el otro, sino que vamos a tener una idea base pero de algún cada quien, pensador que tiene algo que decir y que nosotros vamos a tratar de aterrizar en nuestro entendimiento y después comunicarlo entre nosotros y después compartirlo con nuestra banda. sí, pues ahí está. Este fue nuestro capítulo piloto, nuestro primer capítulo. Piloto. Ajá, estuvo interesante. La verdad, yo sí tengo esperanzas. ¿Sí? Yo sí tengo esperanzas a que se haga. Y pues esperen más capítulos, más temas de conversación. ¿Ya tenemos el próximo? No lo sabemos. Sí, ya está, ya está. Ya lo veremos. ¿Cuál es el siguiente? Ya diles, Fer, ya no seas así. Ya dilo. Ya No, diles, todavía como, no. ya diles, ya cuéntales, como si estuviéramos así, la audiencia, ¿no? Ya dile a nuestra audiencia, quieren Sí, sí, saber, sí. nah. Ya Me lo dilo, Fer. estuvieron preguntando. Es un compromiso. Sí, no, me estuvieron preguntando muchísimo. Y eso hay que decirlo para ti y para mí porque fallaste ahí. ¿Yo Tú. por qué? Pues no sé Yo por sí qué leí. fallaste. Yo sí leí mucho sobre el tema que teníamos No, preparado. fui yo. Fui yo el que fue irresponsable en esa situación. No tanto, no tanto. Te conté porque Nah, sí, te conté. flojo. Bueno. Pero Y bueno, tampoco quería hacerlo superficial, güey. Es un tema que tiene su importancia. Voy a decir yo el tema porque no lo dices. Es la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo es algo que se maneja desde el 50 y tantos, 1950 y tantos. sí, ya tiene tiempo. Y pues no sé, la verdad, no sabría decir cuándo inició el capitalismo, pero tiene que ver con eso. O sea, Sí, tiene mucho que ver y aparte no muchos le dan la importancia que se le debe porque vamos por la vida así. sí, Con lo que nos en dicen, automático. con lo que vemos, con lo que sí, asá, y hasta ahí. Y es muy importante saber de esos temas para no caer en modo automático, ¿sí me entiendes? Modo Para tener un poco automático. de criterio sobre Ujú. lo que vamos viviendo y lo que está a nuestro alrededor. O simplemente para charlar. ¿Quieres hablar de algo interesante? ¿Quieres estar interesante con alguien? Tal vez puedes abordar un tema interesante. Tal vez puedas acercarte a algún autor que nosotros mencionemos. Y ahí vas a tener una plática interesante. Sí, Definitivamente la vas a tener. Pero si quieres profundizar en eso y aplicarlo a tu vida, pues qué chido, ¿no? Yo creo sí, que esa claro. sería la mejor opción y lo que nosotros buscaríamos en nosotros mismos y en lo que la gente que nos escuche, pues lo haga también. Pues ya está. Prepárense para lo que se viene. Se vienen cosas grandes. Se vienen cosas Nah. grandes. ¿Por qué dijiste eso, Fer? No sabes cómo cerrar, ¿verdad? No. Ciérrala así, nada más, pum. Adiós. Pero sí, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escucharnos. Adiós. Bye. Adiós.